Más no, por favor. Queda abierto el ciclo de preguntas de cualquier índole. Quizás yo mismo le haría una pregunta a ustedes, ¿por qué expectativas tienen? Bueno, aquí la mayoría son todos estudiantes, ¿qué expectativas tienen con la carrera que están estudiando? ¿Por qué están estudiando la carrera que están cursando? Se van. Allá un valientes. Y se ha escuchado, no poco, ¿no? Sí. El objetivo es trabajar en la comunidad, ayudar a la comunidad, ¿has dicho eso? Ganarme la vida trabajando con ancianos y formarme para poder ayudar mejor a lo que vienen a ser los niños y todo eso, el día de mañana en mi tiempo libre, como para sentirme como persona. Bien, y de algunas cosas que se han dicho aquí, digamos, ¿qué te podría, cómo reaccionas, qué relación puedes hacer de tus propias expectativas, qué preguntas? Cuanto a los errores, como dices, en el trabajo, pensando ya en mi negocio, me gustaría alguna dinámica diferente, sin jefe, con mayor comunicación y que los pacientes tengan trato directo con todas las partes de la empresa. Una dinámica diferente. O sea, sí, dime. Que no haya tanto error fijo, sino como el error se aplica a la situación, no la situación al error. Bueno, esto que dice aquí el compañero, que en relación a creo que dijiste algo así como que no sin jefe, que tenga que ver que no encasillemos, porque claro. siempre pasa que asume un rol y ya tiene rol mientras tienes eso, que no pasa eso. Seguramente si se le aplicara a él la encuesta, daría una serie de resultados que tienen que ver justamente con cuando la encuesta tiene una serie de puntos, tiene dos partes. La segunda parte, de preferencias laborales, analiza 5 dimensiones, ¿no? Una de las dimensiones tiene que ver con el tiempo, con un tiempo rutinario, con un tiempo fijo o un tiempo alternado. Hay otra dimensión que apunta a lugares cerrados o abiertos, otra dimensión que apunta a trabajar en solitario o en equipos. Es decir, que de alguna manera, en este caso, acá el compañero lo que está digamos, enfatizando tiene que ver con trabajar con personas, trabajar en equipo, trabajar con una dinámica de mayor horizontalidad, con menor verticalidad y demás, ¿no? Es decir, estaría inclinándose por ese lado. Y bueno, si hubiéramos hecho la encuesta también en las primeras 5 dimensiones que tienen que ver con la estructura de personalidad, un modelo que se llama los 5 grandes dimensiones, daría un determinado modelo de personalidad que se va ajustando a esas preferencias. Sí. A ver, para dar un ejemplo, una persona sumamente retraída, sumamente tímida, etcétera, dicho de manera descriptiva, es improbable que apunte a un trabajo de una dinámica social muy intensa. Por ejemplo, trabajar con clientes, trabajar en un ámbito de promoción de ventas y tal. Es decir, posiblemente buscaría trabajar en ámbitos más reservados, o quizá no con personas, sino con procesos. Por ejemplo, en una biblioteca, en la parte de archivo y tal. Es decir, esas preferencias tienen mucho que ver con el estilo de personalidad. Ahora, una de las cosas, para redondear un poco el disparador, su pregunta, una de las cosas que yo me planteaba, y por eso hicimos una modificación de estos test, de estas encuestas, es que la mayoría de los test vocacionales, ustedes habrán escuchado hablar de los test vocacionales, las pruebas vocacionales, son sincrónicas, es decir, son cortes de sincronía y no de diacronía. Es decir, se le toma al estudiante 17, 18, 19 años y lo que se hace es una foto de una personalidad que es incipiente, es una personalidad en construcción.
No es una personalidad ya terminada de alguna manera y que contiene inclusive en muchos casos muchos conflictos de identidad. Entonces, la respuesta que le dan muchos profesionales es en función de la foto. Pero lo que nosotros cuestionamos, y por eso modificamos el enfoque y modificamos la propuesta y demás, y este libro expresa un poco eso, es que esa respuesta tiene que ser una película, no una foto. Porque a los 4 años siguientes de esa foto ha habido cambios muy fundamentales en la identidad de esa persona y ha resuelto o no resuelto otras cosas. Entonces, en función de lo que se le orientó, es probable que entre en crisis a la mitad de su carrera cuando él cambió. Es decir, los cambios de la identidad producen crisis laborales y crisis vocacionales. Por eso la encuesta tiene una dimensión también doble, presente y futuro. Es decir, se le pregunta a la persona no solamente cómo es ahora, sino cómo quisiera ser en la medida en que no está de acuerdo con su propio estilo actual. Es probable, todos tenemos algún conflicto de cómo somos. Ya te doy. Es probable que muchos de ustedes estén muy conformes con ustedes mismos, pero es probable que muchos de ustedes, sobre todo gente muy joven, tengan conflictos con algunos aspectos. Y diga, me gustaría cambiar en esta dirección, en esta otra dirección. Y bueno, a eso apuntamos, sí. No, yo quería contestar también la pregunta que ha lanzado. Yo, mi objetivo, lo que persigo con esta carrera es formarme como persona, bueno, o mejor dicho, terminar de formarme como persona para después poder prestar ayuda a algún colectivo en riesgo de exclusión en alguna organización pública. Muy bien, muy bien. ¿Quieren comentar algo, por favor? ¿Perdón? Yo tengo una pregunta. Vale. Qué interesante esta vocación, permítanme este vocablo, ¿no? Esta vocación solidaria. Es decir, aquí ya las dos intervenciones apuntan que debe ser obviamente generalizado, ¿no? Es decir, cuando ustedes hablan de, por ejemplo, educación social, más allá de lo técnico, de la identidad laboral, de la identidad profesional, todos deben tener una representación a futuro de cómo serán siendo profesionales. Seguramente deben tener una valoración positiva de la carrera, si no, no lo hubieran elegido. Es decir, si ustedes pensaran que la educación social está mal vista socialmente, como una paradoja, no lo hubieran elegido. Entonces, más allá de eso, hay una vocación solidaria, digamos, una vocación que tiene que ver con el otro, con la ayuda al otro, etc., ¿no? Y esto hace también, hay un aspecto de su propia personalidad en general, sí. Un segundo, por favor, sí. Bueno, yo en cuanto a la pregunta respondiendo a la pregunta sobre por qué elegir de educación social, yo sobre todo fijo la especial interés en participar en el ámbito, sobre todo educativo, en centros, en departamentos de educación, lo que es la función del PTSC, acercar la educación más a las personas que lo necesitan, ¿no? Y que necesitan crear un concepto de educación un poco más complejo, más diverso y que se centre más en atenciones individuales, en enseñanzas, no en protocolos educativos firmes que no se puedan salir de ahí. Hacer la educación algo más desarrollado, algo más cercano a las necesidades de hoy en día de la gente, alejarnos de los estereotipos mediáticos, ejercer una educación que le enseñe a vivir, ¿no? Más que le enseñe a aprenderse de memoria las 4 cosas que tenga que aprender. Ese es mi concepto de educación y yo voy a luchar por él, porque con la educación se cambia la gente. Seguramente sí. Es un arma muy potente para cambiar positivamente. Fíjate que cuando dices el tema digamos, se personaliza, estás pensando en una educación personalizada, así que llega a la persona, ¿no? Si no llegamos a la persona, no llegamos tampoco al personaje. Sí, profesor. Mi pregunta. La semana pasada creo que fue un actor español que ha triunfado en el medio americano, que es Antonio Banderas, y les dio un zasca a los jóvenes españoles. En la red o en alguna conferencia, esto ha sido una noticia de hace unos días. Les recriminaba que frente al hecho de que en Estados Unidos el 75% de ellos, de los jóvenes estudiantes universitarios, quieren ser emprendedores,
o empresarios, solo el 25 aspiran a ser funcionarios. En España es justo al contrario. Es decir, el 75 aspiran a ser funcionarios y solo el 25 a emprender. Y los argumentos que daba a favor de aquello, pues de tipo no quiero tener jefes y cosas así, pues, que a nosotros nos suena un poco a chino o a ilusiones yanquis. El caso es que, primera pregunta, debería de ser, como dice Antonio Banderas, ¿y quién tiene que cambiar? ¿Somos nosotros los que tenemos que aspirar a ser más emprendedores o son ellos los que tienen que aspirar a ser más funcionarios? Primera pregunta, porque, a ver... Esto me hace una conferencia de prensa, ¿no? Segunda, ¿con qué tiene que ver eso? Con la personalidad, con la cultura, con la herencia franquista, con la latitud mediterránea, tiene que ver con los planes educativos. Hay algo que hacer al respecto, porque dada la situación crítica en que parece que nos desenvolvemos y las perspectivas pues, que se mira al futuro, se supone que gran parte de lo que puede mover esto va a tener que ver con esa capacidad de emprender, de tomar iniciativas. No sé si vale como reflexión. Sí, la pregunta del profesor tiene mucho, en parte abordó algunos aspectos que van en dirección a las respuestas, ¿no? Pero tiene una pata sociológica y otra pata política, ¿no? Yo voy a hacer de alguna manera abstinencia de la pata política porque es conflictiva, porque yo sé que, por ejemplo, a partir de la crisis ya española de varios años, los recortes y tal, hay un sesgo de alguna manera en proponer que la salida viene por el lado de los emprendedores y demás. Sí, digamos, eso sin desmerecer que es digamos, una propuesta creativa y no es una propuesta negativa, eso de todas maneras no soluciona otras cuestiones. Es decir, el problema de las políticas sociales no se resuelve, desde mi punto de vista, solamente con promocionar el emprendedurismo. Con respecto a, y con esto ya termino mi aporte político, porque si no vamos a transformar, pero con respecto a la primera parte de la pregunta de lo de Antonio Banderas, que yo lo escuché también, la escuché en la cadena SER, creo que había Yerma Nierga, creo que era en ese momento, me pareció interesante la reflexión de Antonio en ese punto, y yo creo que la respuesta, o gran parte de la explicación a eso, tiene que ver con el modelo de sociedad, y las creencias y los valores. Yo no voy a decir que sea mejor o peor o que haya que cambiar para un lado o para el otro, aunque yo tengo mi propia idea, digamos. Yo creo que una sociedad donde el Estado y los funcionarios son excesivos no es una sociedad que a mí me guste, digamos. Yo creo que el Estado tiene que tener un tamaño ideal para fundamentar, responder a aquellas políticas frente a las que el Estado tiene que ocuparse sin ninguna duda, y al mismo tiempo crear las condiciones de libertad como para poder generar la creatividad de los ciudadanos. Porque en general, cuando hay una sobreabundancia, digamos, de Estado, en el sentido de funcionarios, bueno, lo que uno pierde es creatividad. Y ya está todo resuelto y ya, ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué voy a proponer cosas nuevas si ya con esto está bien y tengo todo asegurado? Entonces, en ese sentido, creo que gran parte, o la respuesta que yo te daría son dos sociedades desde el punto de vista estructural muy diferentes, la estadounidense y la española, y además que las historias son distintas. Pero las sociedades no son estáticas, van cambiando permanentemente. La sociedad argentina es una sociedad donde la relación de la población con el Estado es muy fuerte. De hecho, hay casi 20 millones de habitantes que tienen una vinculación laboral con el Estado, dependen del Estado. Y bueno, y cuando el Estado entra en crisis, estas personas entran en crisis, porque no tienen alternativa, porque no saben hacer otra cosa que estar, digamos, que ser agentes del Estado. Y es un Estado sobredimensionado. Como la ausencia de Estado total también es tremendamente mala, porque no garantiza las políticas sociales necesarias, a partir de las cuales una de las cosas fundamentales, que garantice la educación y la igualdad de oportunidades, las personas puedan avanzar como ciudadanos libres. Y allí unos avanzarán más, otros avanzarán menos. Porque no, digamos, tenemos que tener libertad total y digamos, y igualdad de posibilidades. Ahora, de ahí en más, no todos van a llegar al mismo lugar, porque tenemos historias distintas, motivaciones distintas, gustos distintos, y en alguna medida también
metas diferentes. Es lo que pienso. ¿Por qué no habla usted? Yo no hablo más. Profesor. El protagonista es Alberto. No, yo no quiero más. Bueno, si no hay algún comentario o pregunta, pues nada, agradecer la presencia en esta presentación del libro y felicitar al autor por su nuevo libro. Muchas gracias a todos los asistentes. Y es que si tenéis interés en comprar el libro, se ha puesto a la venta en la copistería de la Facultad de Educación. No sé exactamente cuál es el precio, por un precio de 8 euros. Es más barato que fotocopiarlo. Exactamente. En la copistería de la Facultad de Educación se han dejado algunos ejemplares por si queréis haceros de ejemplo. Si no, no para nada, pero